Muchas gracias. Pedro, tus papeles. No pierdas los papeles del primer día, Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta tierra maravillosa y además has tenido el detalle de poner una temperatura a la altura de mi Extremadura querida, con lo cual no puedo estar más a gusto. Hace apenas un año de mi última visita, y estaba recordando por aquel entonces que era la inauguración de los cursos de la Menéndez Pelayo, ¿de qué estuvimos hablando? Y estábamos hablando de la buena situación económica en España hace un año, en base a dos elementos: al optimismo de los datos que teníamos por entonces y también a las buenas perspectivas de todas las instituciones, las domésticas y las internacionales, con respecto a nuestra economía. Hay que reconocer que un año después seguimos en ese punto positivo, en ese punto optimista, donde además, fundamentándolo en los datos y en lo que piensan las organizaciones, desde el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, todo el mundo, España sigue en un buen momento económico y se prevé que lo sigamos también hacia adelante. Hace unas pocas semanas, el Fondo Monetario Internacional actualizaba las previsiones para España. Según esta institución, España será en 2025 la economía desarrollada que más crezca, y lo haremos por segundo año consecutivo. También lo hicimos en el año 2024. Hemos tenido hoy mismo datos muy positivos de afiliación a la Seguridad Social, donde durante este mes de julio que acaba de pasar, hemos alcanzado durante 4 o 5 días los 21,9 millones de afiliaciones, ya rozando esos 22 millones que alcanzamos en la EPA en términos de ocupación la semana pasada, superándolos de manera decisiva. En el último año, o cada 12 meses, se crean en España en torno a 500.000 de nuevos empleos. Esta es la fortaleza, el dinamismo de nuestra economía. Pero es que además, si miramos cómo estamos creciendo, ese crecimiento que conocimos también en los últimos días nos posiciona en un 0,7% con respecto al primer trimestre, en este segundo trimestre, muy por encima de la media de nuestros principales socios en la zona euro, que han crecido un 0,1 frente al 0,7 que lo ha hecho España. Esto, si lo miramos no con respecto al principio de año, sino con respecto al año pasado, nos sitúa en un 2,8%. Se mantiene, por lo tanto, el pulso de crecimiento. Pero para mí hay dos preguntas que vienen de la mano de estos buenos datos macro, de estas buenas cifras agregadas. La primera de ellas es cuál es el color de estas cifras de crecimiento o de creación de empleo, cómo estamos creciendo. Y la segunda, ¿para qué? Yo creo que son dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre y en cualquier caso. Y cuando miramos la respuesta a la primera de ellas, el cómo estamos creciendo de manera equilibrada. ¿Por qué es importante crecer de manera equilibrada? Porque esto permite que ese crecimiento se vaya a mantener en el futuro. Por ejemplo, todos recordamos el crecimiento que tuvimos a principios de este siglo, donde además estábamos acumulando grandes desequilibrios, ¿no? La época de la burbuja inmobiliaria, y eso hizo que tuviéramos que sufrir las consecuencias de la misma y de la crisis financiera que vino posteriormente. Ahora lo hacemos de manera equilibrada, con lo cual cada dentellada que le demos al desempleo es una dentellada sostenible a largo plazo, y eso es sin duda algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Y además, este crecimiento está permitiendo compatibilizar una enorme creación de empleo, como lo acabamos de ver, con una mejora en la productividad. La productividad por hora sigue creciendo y esto no suele verse en etapas de crecimiento en España. Tenemos un sector exterior competitivo, unas empresas que son capaces de competir a nivel internacional en servicios, tanto en turismo como en servicios no turísticos, que son servicios de mayor valor añadido, y esto va asociado también a que el empleo que se está creando en ramas de un mayor contenido, con mayores salarios, con mayor capacidad de crecimiento también para esas empresas. Y lo estamos haciendo de la mano de un sector energético también cada vez más competitivo, menos dependiente del exterior, y que está suponiendo una gran atracción de inversión a España. De hecho, este dato quizás sorprenda, pero entre el 2018 y el 2024, si miramos, esto es una base de datos internacional que tiene un periódico conocido como es el Financial Times, España fue el 5º país del mundo en nuevos proyectos de inversión, el 5º del mundo. Si miramos en qué sectores o a qué sectores ha ido esa inversión, el sector de energías renovables, España fue el 2º país del mundo. O en digitalización, inteligencia artificial, fuimos los 4º. Esta es la realidad de la evolución, de la modernización de la economía española. Y todo esto lo estamos haciendo además de la mano de un elemento de responsabilidad. Está bajando nuestra deuda con respecto al PIB, está bajando nuestro déficit con respecto al PIB. De hecho, si miramos la evolución de la deuda, desde el pico que tuvimos, por supuesto, como consecuencia de la respuesta al COVID, de la protección
de los trabajadores y de las empresas, ha bajado la deuda en más de 22 puntos porcentuales. Estamos recuperando el espacio que se utilizó precisamente para responder al COVID. Por lo tanto, consiguiendo cuadrar el círculo, invertir, crecer, crear empleo y hacerlo de la mano también de la responsabilidad fiscal. Pero la segunda pregunta es casi más importante, es ¿para qué y para quién estamos consiguiendo estas cifras de crecimiento? Y ya lo apuntaba el propio Pedro, estamos consiguiendo estas cifras de crecimiento para bajar de la macro a lo micro, para llegar al día a día de los ciudadanos, para mejorar la capacidad, el poder adquisitivo, la capacidad de compra de todos nosotros que hemos sufrido esta crisis de inflación que tuvimos sobre todo a raíz del incremento de los precios energéticos en el año 2022, mejorando día a día la renta real disponible de los hogares. De hecho, si miramos cómo está España con respecto al resto de los países avanzados, estos son datos de nuevo de la OCDE, la renta real disponible per cápita de nuestros hogares es la que más o de las que más ha crecido en la OCDE, un 8,8% desde el inicio de este shock de inflación. 8,8. Estados Unidos está en el entorno del 6 y nuestros socios europeos muy por debajo, en el entorno del 2, del 3 o incluso del 0 en algunos casos. Por lo tanto, seguimos avanzando también, aterrizando esas mejoras en las grandes cifras macro en el día a día de los hogares, empleos, salarios. Desde luego que queda camino por recorrer. Estamos avanzando, consiguiendo las mejores cifras de los últimos 15 años en términos de reducción de la desigualdad. Pero tenemos ese gran reto por delante, como es el reto del acceso en condiciones asequibles a la vivienda, al cual estamos poniéndole todos nuestros esfuerzos para ser capaces, como bien decía Pedro también, de conseguir que se traslade esa capacidad, esa posibilidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda y muchas veces esta decisión viene acompañada de una decisión también vital de la capacidad de moverse, por ejemplo, entre ciudades para ir a trabajar o la capacidad de crear una familia. Por tanto, todo esto es uno de los retos más importantes que tenemos y en el cual, como también dijo el presidente la semana pasada, el presidente del Gobierno, estamos poniendo toda la carne en el asador. Refuerzo del estado del bienestar, esto es para lo que crecemos. Un círculo virtuoso, como decía, pero quiero señalar como segundo elemento que este círculo virtuoso, estas buenas cifras, están siendo capaces gracias a un vector clave de crecimiento en España, como es el plan de recuperación, la utilización de los fondos que puso a nuestra disposición Europa. Esa utilización de los fondos está permitiendo dos objetivos claros: salir del COVID sin cicatrices, haber sido capaces de navegar los distintos shocks que hemos tenido estos años y a la vez modernizar nuestra economía, como comentaba anteriormente. Pero había y hay un gran objetivo en este plan de recuperación y ese es la cohesión territorial, es ser capaces de que estas inversiones lleguen a lo largo y ancho de nuestra economía, de nuestra geografía, de nuestro territorio. Y en este caso yo creo que Cantabria es un gran ejemplo de ese impacto territorial de los fondos europeos. Si miramos el total de los fondos que han llegado a Cantabria, estamos hablando de unos 855 millones, habiendo llegado a más de 15.000 beneficiarios. Y de nuevo, si miramos el detalle, dónde ha ido este dinero, dónde han ido estas inversiones, es a la transformación, a ese reto de futuro, a mejorar las capacidades hacia futuro. Infraestructuras, más de 100 millones de mejora para la mejora de las infraestructuras, la línea ferroviaria Santander-Bilbao, casi 31 millones, 43 millones para seguridad en los túneles, 7 millones para mejoras en el puerto. Además de infraestructuras, por supuesto, reindustrialización de Cantabria. El proyecto de Solvay es solo uno de ellos, con 30 millones para la descarbonización de su planta en Torrelavega. Digitalización, y aquí me gusta señalar un punto especial con respecto a la digitalización, que tiene un ángulo social importantísimo también, con los más de 13 millones de euros que se han dedicado a un programa de banda ancha para conectar a 29.000 empresas y hogares. Esto, de nuevo, es otra forma de conseguir que el tejido productivo se reparta de manera igualitaria por todo el territorio. Los fondos europeos lo que están haciendo, ya lo señalaba Pedro también, es consolidar la apuesta del Gobierno por Cantabria, con un compromiso ya preexistente, con un total de obras en ejecución de inversiones por más de 4.000 millones. Pero aquí, si me permiten, voy a terminar haciendo pequeña mención al propio delegado, ¿no? a Pedro. Porque ya llevamos unas cuantas batallas a cuestas, Pedro, algunas más fáciles que otras, pero todas yo creo que han sido enriquecedoras. Últimamente, cuando tengo que hablar de alguien,
lo primero que hago es comprobar qué dice la inteligencia artificial de esa persona, para ver hasta qué punto los modelos están empezando ya a aterrizar y a tener una idea adecuada de la realidad. Y lo que dice la inteligencia artificial sobre Pedro es que es una persona preparada, dialogante y cercana. Con lo cual yo creo que todos los que estamos aquí, que le conocemos, podemos empezar a decir que la inteligencia artificial se está acercando bastante ya a lo que es la realidad. Hay alguna cosa que le falta, pero que ahora comentaré. Y estas tres características yo creo que son fundamentales, lo han sido en tu carrera, Pedro, lo han sido, por supuesto, allí en Madrid, para tu labor en el Congreso, como portavoz también en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Preparado, dialogante, cercano, porque te han permitido, desde luego, a través de tu buen talante, tener una capacidad negociadora, ser capaz de llegar a acuerdos, incluso en los aspectos o en los trabajos o en las negociaciones más complicadas. Yo quiero añadirle, y decía antes, a la inteligencia artificial otro adjetivo que es el de trabajador. Creo que Pedro ha demostrado, o a mí por lo menos, ser un trabajador incansable. Ha sido capaz de sacar proyectos que eran muy difíciles en esta comisión, más de 10 proyectos del propio Gobierno, una proposición de ley. Nos ha tocado, o le ha tocado en su caso, culminar un esfuerzo colectivo y muchas veces este es el paso más difícil y lo ha hecho sin duda con unos resultados excelentes. Nos hemos quedado, Pedro, algún proyecto por el camino, alguno importante para los dos, como es el proyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que esperamos sacar en los próximos meses, así que seguiremos empujando. Pero bueno, yo creo que somos todos conscientes allí en Madrid de que perdemos un baluarte en el propio Congreso de los Diputados, un constructor de consensos, como decía anteriormente, pero vamos a disfrutarte en tu nueva faceta, en tu faceta como delegado. Vamos a tirar de ti para precisamente ser ese enganche de la Administración General del Estado con la Comunidad de Cantabria. No se me ocurre, la verdad, labor más gratificante para un cántabro de pro y para alguien tan comprometido con el modelo que defendemos como tú, Pedro, para dirigir esta, como decía, y representar a la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, coordinar las políticas, coordinar la propia Administración y su interlocución también con la comunidad. Y tampoco se me ocurre nadie mejor para hacerlo, no es un trabajo fácil, pero yo creo que todos somos conscientes de que has demostrado estar sobradamente capacitado y todo lo que podamos hacer, por supuesto, por nuestra parte para ayudarte, para ayudar a avanzar a Cantabria, puedes contar con nosotros. Así que, sin más, mi más sincera enhorabuena, Pedro. Te deseo lo mejor y, como siempre decimos tú y yo, seguimos. Gracias.